Buenas noches, queridos amigos. Para nosotros es una gran alegría, una fiesta espiritual reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, tratando, como lo hemos venido haciendo durante todas estas semanas previas, el libro tercero, ¿no?, de las leyes morales. Un libro, esta parte del Libro de los Espíritus es muy interesante, ¿no?, muy instructiva, porque como todos estos temas del Libro de los Espíritus nos llama a vernos más hacia adentro, ¿no?, hacia nosotros mismos, ¿no? Ver cómo todas esas leyes morales influyen en nuestro día a día, ¿no? Entonces, para el día de hoy, habíamos invitado a nuestro hermano Juan Feli Algarín de Puerto Rico, pero lamentablemente está un poco quebrantado de salud y no va a poder acompañarnos en esta clase de hoy, pero bueno, como decimos en el argot beisbolístico, ¿no?, buscamos un bateador emergente, ¿no? Y buscamos un bateador emergente de quilate, ¿no? Entonces, bueno, nos va a acompañar hoy nuestro querido hermano José Vázquez. Para los que no lo conocen, el hermano José Vázquez es el presidente de la Federación Espírita Venezolana, es el presidente del Centro Espírita Sócrates en la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, es un conferencista tanto nacional como internacionalmente, ¿no?, con muchos años en la doctrina. Entonces, bueno, es una gran alegría tenerlos nuevamente con nosotros. Y bueno, hermano, sea usted bienvenido, la palestra es suya. Y bueno, que Dios y los buenos espíritus lo guíen y lo acompañen siempre en esta clase de hoy. Buenas noches, queridos hermanos, y agradecido, Isidro, por esta oportunidad de participar en este trabajo tan encomiable que hace el Mensaje Fraternal, divulgando pues todo lo que es el Consolador Prometido, y también con relación al libro de los Espíritus, que es el libro prácticamente la columna vertebral de nuestra querida doctrina espírita. Entonces vamos a analizar hoy un tema que es muy importante, que es el tema que tiene que ver con la ley de libertad. Obviamente que ya en capítulos anteriores se ha ido presentando pues todo ese concepto de las leyes, y vamos a ir comprendiendo, ¿no? Estamos nosotros sujetos a esa ley de libertad y esas leyes divinas, ¿no? Y cuándo es que realmente nuestro espíritu se pudiera libertar en el buen sentido, ¿no? Y hay una expresión, un pensamiento muy importante del Maestro Jesús que dice, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos del 30 al 36, en una conversación que tenía con los judíos, donde él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si estamos hablando de ley de libertad y esclavitud, por supuesto que se trata de analizar en qué momento nosotros vamos a tener esa libertad, o en qué momento nosotros vamos a estar liberados de todos estos ciclos reencarnatorios, y en qué forma ya nosotros vamos a vencer el sufrimiento, en qué momento nosotros vamos a conseguir un sentido de vida, un objetivo de vida, tal como fue analizado en la clase pasada, que tiene que ver con ese conocimiento que nos permite la doctrina espírita de saber quiénes somos, porque estamos aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Entonces, analizando la ley de la libertad, que conforma pues todo ese grupo de leyes divinas, vamos a ir comprendiendo que hay leyes físicas, que son las leyes del mundo natural, material, que son objeto de estudio y comprensión de variadas ciencias existentes como la física, la química, la biología, la astronomía. Y también hay leyes morales, que son referentes a las relaciones del hombre con Dios y con su prójimo. Pero todo este compendio, todo este conjunto de leyes morales y leyes físicas son leyes divinas, leyes que son dictadas por el Creador, por nuestro Dios, que es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, y que también Allan Kardec logra entonces conformar un grupo de leyes que son importantes: ley de adoración, ley de trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley de igualdad, ley de progreso, ley de libertad y ley de justicia, amor y caridad. Entonces ya en este estudio se han ido analizando todas estas leyes. Estamos nosotros estudiando hoy esa ley de libertad, que antecede a una ley muy importante que las engloba todas, que es la ley de justicia, amor y caridad. Entonces,
cuando nosotros como espíritus vamos comprendiendo que estamos sujetos a leyes, vamos entendiendo entonces que esas leyes son importantes porque están inscritas en nuestra conciencia, tal como lo establece la pregunta 621. Y también la 614, que ya se estudió aquí, habla de esa ley natural. Porque esa ley natural es la ley de Dios la que nos permite ser felices o infelices. Somos felices cuando observamos las leyes y somos infelices cuando nos apartamos de ellas. Entonces nosotros estamos acá en la tierra, en este mundo de pruebas y expiaciones, donde es un mundo donde el mal sobrepuja al bien. Y muy poca gente conoce esas leyes divinas. Y Kardec formula una pregunta muy importante, que es la pregunta 619, dice, sobre la posibilidad del conocimiento de la ley divina o natural por todas las personas. Y Kardec hace, todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los hombres de bien, los que se deciden a investigarla, son los que mejor la comprenden. Sin embargo, todos han de comprenderla un día, por cuanto es forzoso que el progreso se realice. Dice que Kardec utiliza la palabra comprender. No es lo mismo entender, sí, yo puedo entender que hay leyes divinas que me rigen, pero comprender su esencia, saber, practicar la ley, como Jesús hizo cuando estuvo encarnado en la tierra, que fue un ejemplo de bondad, de amor, de tolerancia, de fraternidad, de solidaridad, de perdón, y que dejó todo este código de amor para que nosotros gradualmente fuéramos progresando, nos da una comprensión de la ley divina. Y que Kardec formuló esa pregunta muy importante, que es la 625, que dice cuál es el modelo, el tipo que Dios dio a la humanidad para servirle de guía y modelo, y dice contemplar a Jesús o ver a Jesús. Y dice que Jesús es el espíritu más puro que ha venido a la tierra y es un ejemplo de esa ejecución, de esa comprensión de las leyes divinas. Vino a enseñarnos esas leyes divinas y eso es lo que se conoce como la segunda revelación. Entonces es muy importante comprender, y el espiritismo viene como una doctrina a iluminar esta humanidad para que entendamos que no estamos aquí al garete, que estamos aquí y estamos sujetos a leyes, así como todo ese universo está bajo las leyes divinas. Nosotros pensamos muchas veces que vemos la tierra con graves conflictos, como es natural, donde prevalece el egoísmo, la ambición, donde estamos viendo pues un mundo totalmente convulsionado, donde vemos graves conflictos existenciales, donde estamos viendo una guerra que cada día es más cruenta en Ucrania y en Rusia, que amenaza la paz mundial, que está afectando de una manera considerable la tranquilidad de la humanidad porque estamos escalando hacia una posible guerra nuclear. Hay cada vez un equipamiento mayor, una carrera armamentista para destruirnos unos a los otros. Y es la libertad que tienen estos espíritus de poder hacer estas cosas, pero que esa libertad es contraria a la ley natural y que esas violaciones de la ley divina tendrán sus consecuencias. Entonces, en esta ley de libertad, vamos a analizar solamente nosotros libertad natural y esclavitud, que son los dos puntos que nos corresponden para el estudio de hoy, pero que esta ley también engloba libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libre albedrío, fatalidad, conocimiento del futuro y resumen teórico del móvil y de las acciones humanas. Entonces, cuando vamos a analizar libertad natural y esclavitud, nosotros podemos ir comprendiendo qué es la libertad. Desde el punto de vista de la psicología o de un punto de vista del concepto, pudiéramos decir que es el estado de persona libre, exenta de restricción externa o coacción física o moral. Y es el poder de ejercer libremente nuestra voluntad, y es la condición del ser que no vive en cautiverio y que tiene independencia y que tiene autonomía. Entonces, fíjense que es muy importante este concepto, porque también está muy asociado a nuestra conciencia moral. En la medida que nosotros como seres humanos vamos desarrollando, vamos evolucionando, vamos escalando, vamos progresando moralmente, en esa medida nuestro libre albedrío nos permite tomar mejores decisiones. Entonces no estamos esclavos a las pasiones, no estamos esclavos a los vicios, no estamos esclavos al egoísmo, a la vanidad, porque hemos entendido gradualmente que eso es lo que nos tiene también esclavizados muchas veces
en los vicios, en todas esas imperfecciones. Y que en la medida que nosotros vayamos adquiriendo ese autoconocimiento, en la medida que vayamos haciendo nuestra reforma interior, en esa medida nuestra conciencia moral se va elevando más, vamos venciendo las sombras que están dentro de nuestro espíritu, que hemos ido acumulando durante tantas existencias, y luego entonces vamos diluyéndola a través del amor. Pero tenemos que tener una comprensión que muchas veces en nuestro inconsciente están entonces todos esos impulsos, todos esos miedos que fuimos acumulando durante mucho tiempo. Estuvimos acumulando también hábitos y generamos una personalidad que es la que tenemos hoy. Es decir, nuestro estado evolutivo hoy es quien nos está definiendo cuál es nuestro grado de libertad, porque eso está asociado muy claramente con el pensamiento y con nuestro libre albedrío. Y eso nos va a permitir, entonces, indagar en esta pregunta, que es muy importante, que es la libertad natural. Entonces, Kardec pregunta, ¿es de la naturaleza del espíritu y la necesidad de liberarse? Sin embargo, ¿es posible vivir una libertad absoluta? Eso es posible. Y los espíritus responden que hay posiciones en el mundo en que el hombre puede jactarse de gozar de una libertad absoluta. No, porque todos vosotros necesitáis unos de los otros, los pequeños como los grandes. O sea, no se puede concebir que nosotros seres humanos podamos vivir absolutamente en una libertad, porque estamos necesitando siempre de alguien. Necesitamos vivir en sociedad, necesitamos relacionarnos, interrelacionarnos en nuestras relaciones humanas, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, y no podemos estar solos. Es decir, podemos tener todo el dinero del mundo, pero necesitamos de alguien. Alguien que produzca alimento, alguien que nos permita vivir en una vivienda, alguien que nos transporte, alguien que hable con nosotros. Vivir en libertad absoluta no es posible. Y por eso es que entonces la respuesta es muy clara, no, porque todos vosotros necesitáis unos de los otros, los pequeños como los grandes. Ahora, esa necesidad tiene que ir más allá, porque tiene que ir entonces que nosotros vinimos a la tierra con un propósito, con un sentido de vida. Vinimos entonces a ayudar, a ser esos seres co-creadores de Dios y a ser instrumentos para el bien. O sea, no podemos vivir una libertad absoluta en el ocio, en el vicio, en la perdición, en la ambición, en el egoísmo, que son los que nos esclavizan y que nos están restringiendo constantemente esa libertad. Porque en la medida que estemos violando reiteradamente esas leyes divinas, en esa misma medida estamos sujetos a ciclos reencarnatorios, dolorosos, expiaciones, vicisitudes, para poder entonces experimentar el dolor y el sufrimiento que nos vaya liberando de todos esos errores que hemos cometido por las violaciones de las leyes divinas. Y es muy importante entonces analizar, y Kardec pregunta, la 826, ¿cuál sería la condición de con que el hombre pudiese gozar de libertad absoluta? Entonces responden los espíritus, la del ermitaño en el desierto. Desde que haya dos hombres juntos, hay derechos a respetar y no tendrán ellos, por lo tanto, libertad absoluta. O sea, no existe, es imposible. Porque ese hombre en el desierto tiene necesidades. Tiene necesidades de alimentarse, tiene necesidades de ser, tiene necesidades de progresar, de estudiar, de relacionarse. ¿Cómo va a estar solo en el aislamiento? Puede estar en un tiempo meditando, pero ese tiempo se le agota, ¿no? Entonces la libertad absoluta tiene que ver con el aislamiento. Y la libertad relativa es el respeto a la libertad ajena, porque siempre vamos a tener que ser respetuosos de aquellas personas con quien nosotros estamos conviviendo. Y Emmanuel Kant también habla de esa libertad natural y dice que el derecho es lo que permite la libre convivencia de los hombres y la convivencia en nombre de la libertad, porque solo donde la libertad es limitada, la libertad de uno no se convierte en la negación de la libertad para los demás, y cada uno puede disfrutar de la libertad que le concede el derecho de todos los demás a disfrutar de una libertad igual a la suya. Pero cuando observamos esto, este pensamiento de Immanuel Kant, que vivió entre 1724 y 1804, nos damos cuenta que eso prácticamente en la Tierra está muy limitada, esa libertad natural, porque estamos suscribiendo acuerdos de paz, estamos suscribiendo acuerdos para respetar los derechos humanos,
constantemente las naciones suscriben acuerdos en la ONU porque conscientemente la mayor población en la Tierra no tiene esa capacidad para la libertad natural. Es decir, gobernantes que se enseñorean, que generan entonces gobiernos autocráticos, donde no hay el respeto a las libertades, no hay respeto al libre albedrío, a las decisiones, donde no se respeta la salud. O sea, tenemos constituciones que realmente son un legado maravilloso desde el punto de vista legal, pero no se aplican. Las personas tienen que protestar, reclamar sus derechos, porque constantemente son violados, porque muchas veces los gobernantes no tienen esa capacidad y tienen todavía el discernimiento ni el criterio para lograr generar el bienestar, para generar ese respeto a esa libertad natural de la cual nos habla Immanuel Kant. Entonces, continuamos y vamos viendo que la pregunta 827 es muy importante, porque dice, la obligación de respetar los derechos del prójimo quita al hombre el derecho de ser dueño de sí mismo. La obligación de respetar los derechos del prójimo quita al hombre el derecho de ser dueño de sí mismo. Dice, de ningún modo, pues es un derecho que procede de la naturaleza. O sea, así como nosotros exigimos que respeten nuestros derechos, también nuestros seres humanos, nuestro prójimo, también exigen los mismos derechos. Él tiene derecho al igual que todos nosotros porque somos criaturas creadas por Dios para el progreso moral y para la evolución. Y cuando nosotros extrapolamos esa ambición, ese egoísmo, ese orgullo, muchas veces afectamos los derechos de los demás. Y prosigue Kardec con la 828 y pregunta, ¿cómo se puede conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen ejercer en su propio hogar y sobre sus subordinados? Dicen, los espíritus superiores tienen la comprensión de la ley natural, pero se hallan neutralizada por el orgullo y el egoísmo. Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen, salvo cuando teatralizan sus principios a fin de obtener de ellos algún provecho. Entonces muchas veces somos esos padres castradores, esas madres castradoras o padres autoritarios que no dejamos, no permitimos que ese espíritu que nos fue confiado esté nutrido del conocimiento, esté nutrido y seamos unos verdaderos modelos como padres para enseñarlos entonces al respeto. Y muchas veces prevalece nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nos imponemos y no educamos. Entonces, eso nos lleva a entender, muchas veces podemos comprender las cosas, pero no las hacemos, no somos ese ejemplo. Y al final de cuentas, tendremos que rendir en el mundo espiritual esa contabilidad divina, porque esos espíritus que nos confiaron, que el Padre nos confió, es para que nosotros los llevemos a puerto seguro. Se trata de, entonces de una responsabilidad. Y Kardec pregunta, en esa pregunta 582 del libro de los Espíritus, que si la paternidad es una misión. Y los espíritus le responden que sí, es una misión, es un compromiso. Entonces, cuando somos padres castradores, cuando no dejamos que nuestros hijos piensen y tengan un desarrollo natural, esos espíritus, estamos transgrediendo esas leyes divinas, tal como están explicando los espíritus. Y vamos entonces también a un análisis muy importante que hace Johanna de Ángeles, cuando dice que intrínsecamente libre, el hombre, por supuesto, creado para la vida feliz, es creado para la vida feliz. Sin embargo, el hombre trae incitos en su propia conciencia los límites de su libertad. Fíjense que este pareciera como sencilla, ¿no? Pero no lo es. Es decir, traemos en la conciencia el límite de nuestra libertad, porque está asociado a nuestra conciencia moral, porque está asociado a nuestro pensamiento y está asociado a todo aquello que tenemos nosotros en el subconsciente. Que como dice Carl Gustavo Jung, si no hacemos consciente lo que está en el subconsciente, eso marcará nuestro destino. Es decir, esa conciencia moral que no nos da una claridad de vida, que no nos permite ver más allá de nosotros, que no nos permite cumplir con las leyes divinas, amando al prójimo, amando a nosotros mismos y amando a Dios, nos va a hacer tomar decisiones que no son las más correctas. Nuestro libre albedrío no será
el más lúcido, porque está asociado a toda esa carga emocional que traemos, a todos esos conflictos existenciales que traemos, a esa sombra que traemos y que entonces influye en las decisiones que estamos tomando nosotros. Es como que si analizáramos el libro El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo del sufrimiento, en el capítulo va analizando todas las vicisitudes que podemos contraer nosotros, causa de las aflicciones, que está en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Nos dice que muchas veces todas esas dificultades que tenemos, enfermedades, uniones infelices, problemas con los hijos, toda esa gama de conflictos tiene su propio comienzo en nosotros mismos, en las decisiones que hemos tomado. Y dice que si nosotros nos remontáramos al pasado y observáramos serenamente, entenderíamos que si yo hubiera o no hubiera hecho tal cosa, no estaría en esta situación. Si hubiese tomado una decisión correcta de apartarme del vicio, del alcohol, de las drogas, no estaría hoy con una enfermedad que me lleva a la muerte. Si no si hubiese practicado el amor y el respeto y la tolerancia con mi pareja y no hubiese cometido tantos adulterios, no estaría hoy en una condición de un gran conflicto con la pareja. Entonces traemos eso en nuestra conciencia y mientras no nos liberemos de eso, nuestra libertad está restringida. Por eso comencé este análisis haciendo que, como dice el Maestro Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, nos está diciendo entonces que Él es el camino hacia el Padre. Él nos está diciendo también que es la verdad, y la verdad es el conocimiento de estas leyes divinas. La verdad es el conocimiento de Dios, la libertad, la verdad es el conocimiento de nosotros mismos, de saber que somos espíritus, que somos seres inmortales, que estamos creados como espíritus sencillos e ignorantes, tal como explica la pregunta 115, y seremos llevados a la angelitud. Esa verdad está explicada por el espiritismo, por el Consolador prometido, y todas esas verdades que reencarnamos, que estamos regidos por leyes divinas, son las que nos permiten a nosotros, las que nos dan instrumentos para entender que nuestro sufrimiento es nuestra propia responsabilidad. Ninguno de nosotros está sufriendo hoy en la tierra porque es algo casual, porque tuvo mala estrella, sino que nosotros mismos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Por eso es que Joan es tan clara que intrínsecamente libre, o sea, podemos tomar cualquier decisión, creado para la vida feliz, y sin embargo el hombre trae en su propia conciencia los límites de su libertad. Y podemos pensar pues, que muchas veces la vida es tener éxito, que no está mal que la persona sea triunfante en cualquier posición política, social y económica, pero eso no es el objetivo. Esas son metas, ese no es el objetivo de la vida. Y también Pablo de Tarso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O como cuando Pablo de Tarso en su carta a los romanos dice, en mi naturaleza habita el mal, porque no hago todo el bien que yo quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Esa lucha de este apóstol, ¿no? Y es la lucha de nosotros diaria, es esa lucha constante para nosotros ser ejemplos de tolerancia, ser ejemplos de paciencia, ser ejemplos de fe, en la comprensión de esas leyes divinas. Y proseguimos entonces acá con la libertad natural, analizando la pregunta 828, dice, los principios que han profesado en la tierra se les tomarán en cuenta en la otra vida. Es decir, los principios que hemos abrazado nosotros, las religiones en las cuales estamos profesando, la forma como estamos nosotros, estamos en esa relación con Dios, esa religiosidad, esa comprensión de nosotros mismos, esa comprensión de la vida, pregunta Kardec. Y los espíritus responden, cuanto más inteligencia tiene el hombre para comprender un principio, tanto menos excusable es de no aplicarlo a sí mismo. En verdad os digo que el hombre simple pero sincero está más adelantado en el camino de Dios que el que pretende aparentar lo que no es. Entonces nosotros como espíritas somos bendecidos obviamente por el conocimiento que nos ha permitido Dios. Tenemos que dar gracias a nuestro ángel guardián, gracias a los padres que nos permitieron estar aquí en la tierra,
pero al mismo tiempo somos responsables. O sea, tenemos un conocimiento, tenemos herramientas para ser seres dichosos. O sea, el Consolador prometido, la tercera revelación, son conocimientos que permiten iluminar nuestra alma, que nos permiten despertar nuestro espíritu y que nos van a conducir a la angelitud. Entonces, si yo profeso esos principios, una cosa es profesar y otra cosa es practicar. Es decir, esta enseñanza, si no es sentida, si no es vivida y no es ejemplificada, tendrá sus consecuencias en el mundo espiritual, porque nosotros no podemos alegar, cuando estemos en el mundo espiritual, que nosotros no conocíamos esta ley, que no conocíamos las leyes divinas, que no sabíamos de reencarnación, que no conocíamos el bien y el mal, que no sabíamos que Cristo es el modelo y guía de todos nosotros. Es decir, nosotros teníamos mucho conocimiento, participamos en sesiones espíritas, en sesiones mediúnicas, observamos el análisis de los procesos de desobsesión, nos dimos cuenta que los espíritus eran traídos por los mentores espirituales en graves condiciones y era ejemplo para nosotros para cuando partiéramos al mundo espiritual, que nos leímos también toda la literatura espírita, todas las obras de la codificación, que ahí analizamos los espíritus felices que ponía Allan Kardec en el cielo y en el infierno, los espíritus en tránsito, infelices. Es decir, nosotros no tenemos ninguna excusa, no tenemos ninguna excusa para cuando lleguemos al mundo espiritual en no haber aplicado todo este cúmulo de enseñanza que nos llegó porque estábamos en la condición de recibirla y de no aplicarlas a nosotros mismos. Entonces es muy importante analizar esta pregunta para tener una mayor conciencia de esa libertad. Entonces dice, mientras que la libertad de pensar es limitada, la libertad de conciencia sufre restricción, pues depende del nivel evolutivo del espíritu. Ya lo hablamos de que es la conciencia moral. Y en la medida que los espíritus evolucionan, la conciencia del bien y del mal está más bien definida en ellos. La conciencia no esclarecida puede alimentar ideas malsanas, generar y provocar acciones morales éticamente contrarias, abusivas, generando como consecuencia sufrimiento, desarmonía para sí mismo y para el prójimo. Cuando analizamos este pensamiento, tenemos que llegar a esa comprensión que somos nosotros los responsables de eso. Es la manera de pensar de nosotros, es la manera de ejercer nuestro libre albedrío, es nuestra conciencia moral. Y si analizamos eso, tenemos entonces que analizar que llegamos como espíritus a una familia que nuestros padres modelaron y de alguna forma nos educaron. Puede ser mucha instrucción, pero poca educación moral o mucha educación moral, y que eso es lo que ha ido conformando nuestro conocimiento, eso es lo que ha ido generando nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestra personalidad y nuestra conducta moral. Entonces, en la medida que nosotros evolucionamos y que tenemos una conciencia del bien y del mal, está más definida en cada uno de nosotros. Ya cuando actuamos de una manera equivocada, cuando violentamos las leyes divinas, llega una alerta que está en nuestra conciencia que nos dice que no estamos actuando de la manera más acertada. Yo estaba hoy en una granja, estaba trabajando y estaba acercándome a unas matas que tenemos nosotros de limones y quería agarrar unos poquitos limones que estaba ahí, pero estaba como un avispero, como un panal de estas avispas, no son abejas. Y en un momento me llegó la idea de buscar como una estopa, ¿no? Y quemarlas, porque ya son varias veces las veces que me han picado, ¿no? Pero entonces me llegó después por otro lado que son seres también, son principios que están en ese proceso evolutivo, ¿no? Y que yo no tengo ningún derecho de dañarlas, y que yo las puedo retirar de otra manera, pero no eliminarlas, no violentar esa necesidad que tiene. Entonces, la libertad no es absoluta, es relativa, es limitada, y existen trabas sociales, políticas y morales a la libertad. Si se retiran los medios de ejercitar la libertad, ella es meramente teórica. ¿Por qué? Porque hay trabas sociales, porque vivimos en sociedad, hay una constitución, hay código penal, hay código de comercio. O sea, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos y dañar a los otros
y hay también, por supuesto, trabas políticas y trabas morales a nuestra libertad. Y hoy estamos viendo un mundo muy controvertido, un mundo muy complejo, donde se está desvalorizando la moral y la ética. Estamos viendo cómo se está afectando el concepto de familia, cómo se trata de introducir a través de las redes muchas cosas que van tergiversando la moral en los niños, la sexualidad. Hay tantas cosas que están afectando que también están generando esclavitud, que están generando graves conflictos sociales que son producto de esa desestructuración que está ocurriendo a nivel de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad y de la cual nosotros también somos responsables. Otra cosa también muy importante que nos dice el Evangelio de Mateo es no hacer a los otros lo que no nos gustaría que los otros nos hicieran a nosotros. Yo no puedo estar pidiendo que no me hagan nada si yo me la paso haciéndole mal a los otros. Y hay una libertad también del espíritu, porque nosotros cuando todas las noches estamos descansando, cuando vamos a dormir, hay ese proceso que está en el libro de los espíritus, que es la emancipación del alma, y somos llevados también al mundo espiritual, donde podemos participar en asambleas, podemos participar en estudios, donde podemos colaborar como medium, donde podemos colaborar dando sanaciones y ayudando pues, a infinidad de hermanos en ese mundo espiritual, porque la vida continúa. O sea, fuera del cuerpo también hay una libertad. Entonces, el libro de los Espíritus cuida el asunto del capítulo 8 de la emancipación del alma, enseñando que el espíritu encarnado aspira constantemente a su liberación. Y tanto más desea verse libre de su envoltorio, cuanto más grosero es este. Siempre que puede, él aprovecha esos momentos de libertad relativa para realizar proyectos, promover estudios, ponerse en contacto con personas amigas que viven en la carne o en la dimensión espiritual y hasta resolver importantes problemas personales a partir de un contexto en el cual su visión es más amplia, serena y más bien informada. Entonces nosotros estamos en ese constante estudio, podemos participar en muchas reuniones espirituales. Recordemos el libro Misioneros de la Luz, donde son convocados muchos hermanos a una asamblea en el plano espiritual y Marcondes no podía ir, el otro no podía ir porque tenían uno porque se puso a hablar mal del otro y el espíritu le estaba reclamando, otro no pudo ir porque tenía tres espíritus femeninos que estaban insinuándose lascivamente. Es decir, estamos en una constante lucha, entonces esa libertad del espíritu va a depender mucho y está asociada sin duda a nuestra conciencia moral. Se trata entonces de seguir comprendiendo que todo ese proceso nos va a generar sufrimiento y mucho dolor cuando no tengamos una conciencia clara de lo que es la libertad, la ley de libertad. Y vamos a pasar a otro tema que es muy importante también y que aborda Kardec, que en su tiempo tenía pues mucho auge. Recordemos todos esos procesos de la esclavitud, cuando vino la independencia, cuando vino pues toda la colonización, cómo se explotaban en Sierra Leona, en Portugal, en África, cómo se separaban a muchos seres humanos para llevarlos a la esclavitud, cómo no se les daba ninguna importancia por el color de su piel, cómo se tenía un concepto de que ellos no tenían alma y que eran así como una mercancía, ¿no? Entonces Kardec formula una pregunta que dice, ¿hay hombres naturalmente destinados a ser propiedad de otros hombres? Porque los vendían, se subastaban, las mujeres, los hombres, mientras más fuertes eran más costosos porque podían tener más fuerzas para cargar, para mover las mercancías, y entonces las mujeres también eran subastadas para ser utilizadas en la cocina, no tenían ningún valor, se abusaba de ellas en cualquier circunstancia. Si el hombre no entendía o no entendíamos que ellos eran seres humanos igual que nosotros, que eran espíritus en proceso también de rescate de sus deudas. Entonces, toda sujeción absoluta, responden los espíritus, de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. Y la esclavitud es un abuso de la fuerza y desaparecerá con el progreso, como poco a poco desaparecerán todos los abusos. Es muy importante pues, hacer ese análisis que Kardec lo pone en el libro de los espíritus. Y también se analiza hoy que el mal siempre es mal y ninguno de vuestros sofismas logrará que una mala acción se torne buena. Con todo, la responsabilidad del mal depende de los medios de que se dispone para comprenderlo.
y el que saca provecho de la ley de la esclavitud es siempre culpable de una violación a la ley natural. Pero en esto, como en todas las cosas, la culpabilidad es relativa. Dado que la esclavitud fue admitida entre las costumbres de algunos pueblos, el hombre ha podido sacar provecho de ella de buena fe como de algo que le parecía natural. No obstante, tan pronto como su razón, más desarrollada y sobre todo esclarecida por las luces del cristianismo, le mostró que el esclavo era igual a él ante Dios y ya no tuvo ninguna excusa. Todavía hay esclavitud en el mundo, todavía hay trata de personas, hay en muchos países donde mantienen la esclavitud en la prostitución y trabajando en las minas, trabajando niños que son esclavos de estos hermanos que no tienen todavía esa comprensión y ese conocimiento de las leyes. Y prosigue Kardec analizando la esclavitud en la pregunta 831 y dice, la desigualdad natural de las actitudes no coloca ciertas razas humanas bajo las dependencias de otras más inteligentes. Es decir, en el tiempo de África que no había ningún conocimiento y todavía hay mucha limitación del conocimiento, de la educación, en los países africanos, aunque ya pues están con algunos progresos y hay procesos también ya de ir erradicando el colonialismo. En vez de educarlos, en vez de ayudarlos, muchas naciones lo que hacían era comercializar, pues sin ninguna piedad, sin ninguna compasión, con una mercancía. Entonces responden los espíritus, sí, para elevarlas y no para embrutecerlas, aún más mediante la servidumbre. Durante mucho tiempo los hombres consideraron a los integrantes de ciertas razas humanas como animales de trabajo, provistos de brazos y manos, y se creyeron con derecho a venderlos como bestias de carga. Esos hombres piensan que son de sangre más pura, insensatos, solo ven la materia. La sangre no es más pura o menos pura, sino el espíritu. Y fíjense toda la lucha que ocurre en Estados Unidos, que ocurrió en Johannesburgo, en Sudáfrica, todo ese proceso de Mandela, todo el proceso del apartheid, todo el proceso que libró Luther King para establecer los derechos sociales, porque la segregación no era permitida, no se podía estudiar en una misma escuela, en un mismo liceo, si éramos de color, porque no podíamos tomar el mismo autobús. Es decir, eso todavía está generando problemas de racismo en Estados Unidos, porque todavía los espíritus no han comprendido, muchos hermanos no han entendido que todos somos espíritus y que la sangre no es más pura o menos pura, sino el espíritu. Eso nos lleva también a continuar en la pregunta 832, donde dice, hay personas que tratan a sus esclavos con humanidad, no permiten que les falte nada y piensan que la libertad los expondría a mayores privaciones. ¿Qué dices acerca de ellos? Es decir, imaginemos que pudiéramos tener cada uno un esclavo en ese tiempo, pero le dábamos una buena comida, le dábamos una buena educación, pero eran nuestros esclavos, no eran libres. Permitíamos que se casaran, que tuvieran hijos, pero esos hijos seguían siendo esclavos de nosotros. Entonces, Kardec hace esa pregunta y los espíritus superiores responden, digo que comprenden mejor sus propios intereses. O sea, querían que esos hermanos estuvieran saludables para que les sirvieran. O sea, que comieran bien, que se alimentaran bien, que tuvieran buena salud, pero seguían siendo bestias de carga. Los educaban, pero seguían siendo esclavos, no tenían libertad. Entonces, digo que comprenden mejor sus propios intereses, también cuidan mucho a sus bueyes y a sus caballos a fin de sacar más provecho de ellos en el mercado. No son tan culpables como los que maltratan a sus esclavos, pero no dejan de disponer de ellos como de una mercancía, pues los privan del derecho de ser dueños de sí mismos. Entonces, esa película que observamos, Esclavitud, donde vemos los azotes, donde vemos las vejaciones, porque no solamente era que eran esclavos, sino que eran como una bestia de carga, o sea, no había ningún trato humano, ningún trato de consideración con la dignidad humana, eran azotados, eran violados las mujeres, cada vez que el dueño quería, o sea, no había allí ningún aspecto de espiritualidad, de consideración por estos seres que son exactamente iguales a nosotros como espíritus. Pero esos hermanos, por su ignorancia, tuvieron que rescatar sus deudas en el plano espiritual, como también quien encarna en ese proceso tiene pues esa misma situación. Y vamos entonces hoy a una comprensión un poco
esta esclavitud que estamos viendo hoy en las calles, los niños que los ponen a trabajar, a mendigar, las mujeres que son explotadas sexualmente, las que son explotadas en las fábricas. La esclavitud moderna alcanza más de 45,8 millones de personas en el mundo según la edición de este año del Índice Global de Esclavitud, publicado por la Fundación Wall Street de Australia, y la mayoría, casi un 35%, está en Asia. En América Latina son 2,16 millones de trabajadores, 161,000 de ellos en el Brasil, y 2014 eran 155,003 en Brasil en otro tiempo. Entonces, todavía estamos viendo esclavitud. Vemos esclavitud también que está hoy en las redes sociales, cuando es una esclavitud moderna, esa adicción a la internet, al chat. O sea, tenemos ese obsesor que se llama WhatsApp. Estamos esclavos pues de muchas cosas en un mundo que es muy complejo, que es muy difícil, pero en este mundo nosotros vivimos, y por eso es que estamos en el proceso de comprensión, de entender que nuestro propósito de vida, nuestro objetivo de vida es conquistar el amor en nuestros corazones. Se trata entonces de construir lo que el Maestro Jesús vino a predicar en la tierra, que es el reino de Dios en el corazón del hombre. Cuando nosotros alcancemos ese estado de pureza, cuando alcancemos ese estado de plenitud, cuando ya en nosotros no exista, ya hayamos extinguido el orgullo, el egoísmo, la maldad, la vanidad, la maledicencia, cuando ya ese amor esté creciendo constantemente en cada uno de nosotros, ya entonces empezamos un proceso de liberación. Y ahí nos remitimos entonces al Sermón de la Montaña, donde el Maestro Jesús ejemplificó, nos dio un código para nuestra liberación. Nos dio un código perfecto, una constitución de deberes y derechos morales para que nosotros pudiéramos ser libres. Y si nosotros somos verdaderos discípulos del Maestro Jesús, si asimilamos el Consolador prometido que Él anunció antes de partir y que fue materializado por la extraordinaria obra de Allan Kardec y del Espíritu de Verdad, y nos posesionamos de su pensamiento, de sus acciones, y logramos sentir ese evangelio en nuestros corazones, gradualmente estamos liberando nuestras almas de estos ciclos reencarnatorios, estamos liberándonos del sufrimiento. Entonces, por eso yo creo que este es un tema fundamental, un tema tan importante de analizar cómo está esa libertad en nosotros, cómo está ese compromiso con Jesús y con Dios, cómo estamos actuando nosotros en esa consonancia de la ley divina, estamos realmente amando al prójimo, estamos participando en las tareas sociales, en las tareas de asistencia social, estamos sintiendo el dolor y el sufrimiento de los demás, estamos nosotros en la casa espírita, abrazo partido, trabajando para llevar el consolador a otras personas, estamos visitando hospitales, estamos visitando enfermos, estamos orando por ellos, nos duele, nos conmueve cualquier situación de dolor y sufrimiento en cualquier parte del mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros seres queridos, con nuestros familiares? Es decir, estamos nosotros realmente en el camino de esa liberación, de tener esa libertad como espíritu, porque algún día vamos a ser espíritus puros y algún día vamos a alcanzar la angelitud. Entonces, con esto concluye esta exposición. Agradecido una vez más de nuestros amigos de Mensaje Fraternal, que son el reflejo de ese trabajo que hizo nuestro querido hermano Alipio González, a quien reconocemos pues, que fue también muy importante en nuestras vidas, y también saludamos a nuestra querida hermana Ana de González. Un abrazo para todos y que tengamos una feliz noche. Gracias, hermano José. De verdad qué ponencia tan buena, ¿no? Y yo lo felicito en lo particular porque, como le digo, el hermano José Vázquez fue un bateador de hoy, como dijéramos en el argot olímpico, ¿no? En el argot beisbolístico. Porque el hermano Juan Félix, a quien dedicamos esta reunión el día de hoy, está un poco quebrantado de salud, pues. Entonces le pidió el favor al hermano Vázquez que lo secundara, ¿no? Y el hermano Vázquez siempre dispuesto a impartir el conocimiento, ¿no? Ha regalado
el día de hoy tan buena, ¿no? Tan esclarecedora. Entonces, hermano Vázquez, de verdad que de parte del equipo de Mensaje Fraternal le damos las gracias, lo felicitamos. Y bueno, yo creo que de tantos puntos que trató hoy, que frases pues, que nos van quedando, creo que a cada uno de nosotros, de verdad que yo recomiendo a las personas que si pueden, repasen esta charla, esta clase de hoy en la página de YouTube de Mensaje Fraternal, porque de verdad que vale la pena, ¿no? De una manera tan sencilla, explicó este tema tan importante de lo que significa esta libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto engloba tantas cosas, ¿no? O sea, nos permite esclarecer lo importante de saber administrar esta libertad que Dios nos dio, ¿no? Este talento que Dios nos dio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir de cualquier manera. Nosotros muchas veces no ponemos freno a muchas cosas que tendríamos que colocar freno en determinados momentos y que nos acarrean una cantidad de consecuencias en esta existencia y en existencias futuras, pues. Entonces yo creo que esta clase del hermano Vázquez vale la pena que nosotros la volvamos a ver, a repasar con el libro en la mano, porque dijo muchas cosas importantes, ¿no? Me quedo con esa frase de que la libertad no es absoluta, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que es así, como que nosotros tenemos derecho a todo, y ahí es donde cometemos una cantidad de errores en la situación en la que estemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la espiritualidad muchas veces no nos permite desbocarnos por, por, por consideración a nosotros mismos, ¿no? Pero cuando nos ponen en situaciones donde podemos, esa libertad que nosotros pensamos que es absoluta nos lleva a cometer tantos errores, ¿no? Por poner un ejemplo en un cargo político, ¿no? Con esa aparente libertad que yo tengo, de que como nadie aparentemente me ve, yo puedo hacer muchas cosas, y Dios no es imperfecto como los hombres, Dios es la causa primera de todas las cosas. Entonces, nadie te está viendo tu conciencia, te está viendo la espiritualidad, y esa libertad tienes que tener ese freno de que el hermano Vázquez nos habla, ¿no? Y bueno, en esa pregunta 828, donde dice que el hombre simple pero sincero está más adelantado, ¿no? Qué frase tan bonita, porque nosotros muchas veces no tomamos en cuenta estas cosas, ¿no? Y como la espiritualidad es tan amplia, pero tan amplia en todo este aspecto, ¿no? Entonces no vale muchas penas, y Jesús lo decía, no todo el que me dice Señor, Señor va a llegar al cielo, ¿no? Entonces los espíritus lo dicen. Más vale una persona simple y sincera que trabaje, que trabaje por el bien, como usted lo decía. Si está en la casa espírita, bueno, que trabaje hasta el límite de su fuerza, pero donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, bueno, hermano Vázquez, entonces usted tiene algo más que decirlo, porque de aquí, bueno, sacamos muchas cosas, mucha tela que cortar. No, yo sé que ese es un tema muy amplio y es un tema pues, que influye mucho porque tiene que ver, por supuesto, con la libertad de pensamiento de nosotros y tiene que ver, como dijimos anteriormente, con nuestra conciencia moral, ¿no? Y esa conciencia moral tiene que ver también, por supuesto, con el conocimiento que adquirimos a través de la doctrina espírita. Y quizás no tenemos la dimensión de entender que cuando somos llamados a este conocimiento, cuando nuestro Maestro Jesús permitió que de alguna forma recibiéramos esa luz del Consolador prometido, eso también establece una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros, porque se trata de un compromiso, ¿no? Hay un libro que se llama Levantar y Seguir, del Espíritu de Emmanuel, que dice que cuando uno adquiere el conocimiento del Evangelio o del Consolador por estas luces, está en posesión de un tesoro. Está en posesión de un tesoro de luz que está iluminando el espíritu, está iluminando nuestra conciencia, está diluyendo nuestra sombra, es un instrumento para ayudarnos a que no fracasemos más, que nos está despertando ese pensamiento, esa conciencia para actuar de una manera coherente, para practicar el bien, para apartarnos del mal, para vencer todas las imperfecciones que traemos nosotros de tantas vidas. ¿Cuánto tiempo ha transitado nuestro espíritu en el sufrimiento? ¿Cuánto dolor, cuánta angustia por esas decisiones que tomamos pensando que éramos capaces
que teníamos una libertad absoluta de hacer y deshacer lo que quisiéramos. Como dice el apóstol Pablo, pues, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, cualquier decisión que hemos tomado, ¿cuánto sufrió el espíritu de Manuel como Publio Lentulus cuando tomó la decisión de desterrar a Lidia hace 2000 años? Que fue ese encuentro que tuvo con Jesús, que negó la curación de su hija, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdió Emmanuel? Y son casi 100 años de diferencia entre el espíritu de Lidia y el espíritu de Emmanuel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto fue ese despertar, ese instante de luz para que despertara Pablo de Tarso y empezara a corregir, a actuar conforme a las leyes divinas, a no perseguir más a los cristianos, a no generar más dolor y sufrimiento? ¿Cuánto fue ese instante de luz para que María Magdalena pudiera despertar y empezar a llevar una vida coherente, una vida recta y seguir el Evangelio, predicar el Evangelio a los leprosos, a los más necesitados después de la muerte de Jesús y conseguir su redención? ¿Cuánto tiempo transcurre, no? ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros por las vanidades, por las ilusiones de la vida sin tener un sentido claro de vida? Entonces, hoy más que nunca, por eso es que esa pregunta es tan importante, tenemos una absoluta responsabilidad porque somos deudores, porque no podemos quedarnos con un conocimiento y guardarlo debajo del selenín, sino que tenemos que llevarlo, no como una vanidad, no como un orgullo, sino transmitir ese consolador que tantas faltas hace en la humanidad. ¿Cuánto ahorro de dolor y sufrimiento habría en este mundo si el consolador prometido se esparciera en todos los corazones de los que habitamos el planeta? O sea, en la pregunta última del libro Los Espíritus 1019 dice que se restablecería el reino del bien en la tierra cuando nosotros nos convirtiéramos en esos espíritus que el Señor está esperando por nosotros. Y ya estamos ya en la gran transición, Ciro, como tú bien conoces. Ya el tiempo se está agotando, ¿no? Ya no tenemos mucho más tiempo acá en la tierra para seguir desperdiciando el tiempo. Se trata de ahora asumir ese rol de ser esos cooperadores del Cristo, de seguir trabajando en su viña, de seguir haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para que esa luz pueda, en primer lugar, iluminarnos a nosotros, ¿no? Porque todavía somos espíritus imperfectos, pero al mismo tiempo podamos ayudar a otros. O sea, no vamos a esperar que algún día seamos espíritus perfectos para trabajar, no. En el mismo trabajo, en ese trabajo que hagamos diario, en el plato de sopa, en cualquier acción que estemos realizando en la casa espírita, ayudando a un hermano, aconsejando a un joven, dando una charla, cualquier cosa, estamos nosotros construyendo el reino de Dios en cada uno de nosotros. Entonces yo siento que esta es una ley importantísima como todas, y que la que viene, por supuesto, va a resumir, que es la ley de justicia, amor y caridad. Que hay una pregunta muy importante del libro de los Espíritus que hace Allan Kardec, que dice, ¿cómo entendía Jesús la caridad? Benevolencia para con todos, perdón de las ofensas y comprensión de las imperfecciones ajenas. Entonces, ahí está el secreto de tantas cosas. Entonces, seamos dichosos de que hemos recibido esa luz del Consolador prometido y seamos más responsables con estas tareas, porque al final vamos a rendir cuentas de nuestras acciones, de nuestras buenas acciones, de nuestras malas acciones en el plano espiritual. Yo quiero agradecerte, Yixiro, a ti, a Mensaje Fraternal, por esta oportunidad y que sigamos juntos adelante con Jesús y con Café. Tal cual, hermano. Así es, y bueno, esa segunda parte, la esclavitud moderna, ¿no? Como Así lo es. dice incluso la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? Sí, Donde habla de esa parte de esclavitud moderna, porque el ser humano sigue explotando al otro sin conciencia, ¿no? Sin ese amor, como decían los espíritus. Han cambiado los tiempos, pero sigue otro tipo de esclavitud, ¿no? Con esas jornadas de trabajo tan grandes, los niños trabajando en minas, como usted lo decía, la explotación sexual, la trata de personas, eso continúa. Esto nos llama mucho la reflexión cuando los espíritus dicen que el planeta ha avanzado en ciencia, pero no en moral. Entonces, hemos tecnificado muchas cosas y entre esto la esclavitud ya no está de manera, vamos a decir, frontal, pero está esquiva y seguimos el hombre muchas veces practicando este tipo de actos que nos traen tanta consecuencia y después nos preguntamos
estas causas aparentes de los sufrimientos, como usted nos decía, ¿no? ¿Por qué nace una persona de tal o cual forma? ¿Qué es lo que sucede allí? Y muchas veces, como usted decía, la causa viene en ese pasado que nosotros mismos cosechamos, ¿no? Nosotros, si queremos ver cómo vamos a hacer más adelante, solo basta con que observemos cómo está siendo nuestra vida, ¿no? Cómo nos estamos comportando en esta existencia. Y bueno, toda esta parte de esta esclavitud moderna hay que tenerla presente hasta incluso en las redes sociales, ¿no? Cómo vemos niños que son esclavos a las redes sociales, no hacen esa pausa, niños que se quitan la vida por padres le restringen los teléfonos. Entonces, toda esta parte de esta esclavitud moderna que usted nos la acaba de explicar, sigue tan vigente y no perdamos en cuenta todo esto, ¿no? Y si nos vamos a la antigua, hay un libro que se distribuyó hace muchos años tan bueno, que se llamaba Esclavitud, de Salvador Gentil, creo que está por aquí. Este libro que narra la historia en Brasil. Bueno, en Brasil, como sabemos, la esclavitud duró muchos años y fue terrible, pues. O para ponerlo más en contexto, este libro de Renuncia, ¿no? De Emmanuel, donde hay un espíritu que comete tantos errores y que en esos errores se convierte en esclavista. Exacto. Un despecho por un amor malentendido y luego en realidad sufriendo totalmente en bancarrota y sufre tanto en la espiritualidad. Los propios espíritus le dicen, una vez que él hace una oración tan sentida, le dicen que prácticamente el reposo que le pueden dar es reencarnándose nuevamente, pero le dicen, como tú con esos ojos que tenías, que eran sanos, con ese organismo físico que tenías sano, fuiste a África y separaste a niños de sus padres y lo vendiste como esclavo en las Américas, ahora vas a reencarnar con problemas de la vista y con esas manos que tanto mal hicieron, vas a reencarnar con problemas físicos. Pero era tanto el sufrimiento de ese espíritu que necesitaba reencarnarse con ese velo de la propia encarnación para que se acordara de eso y volviera a la oportunidad. Y entonces nace este niño con esos problemas. Y entonces él decía a su mamá que por qué los niños se burlaban de él. Mamá, mamá, los niños se burlan de mí. Y entonces, bueno, esa causa de esas aflicciones que el hermano Vázquez nos comentaba, lo relata muy bien en esos libros, ¿no? Cómo todas estas cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias en los demás, pero sobre todo en nosotros mismos. Entonces, no perdamos nunca de vista todo esto, todo este tipo de esclavitud que se hace en los hogares, incluso explotando de una manera u otra la inteligencia que nosotros tenemos, aprovechándonos de las carencias de otras personas, porque hay muchos tipos de esclavitud o de obsesión, ya en este caso desde el punto de vista espiritual, ¿no? Así es. Muy bien. Ese libro es Bueno, excelente. hermano Vázquez, yo me quedo con esta frase que usted dice para cerrar. Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen. Creo que es fundamental y nos llama a la reflexión a todos nosotros. Yo creo que todas las personas que estamos viendo este tipo de clases, comprendemos ya el sentido de la vida, comprendemos lo que debemos hacer, pues solo queda que darnos a las obras y como usted decía, ¿no? No esperar que de repente nos acostamos hoy y mañana nos levantamos y somos espíritus puros y ya empezamos a despertar. Ese es un proceso gradual, ese despertar va día a día y me quedo con la frase de Alipi. Si Jesús espera que las personas que lo sigan sean puros de un día para otro, va a trabajar solo. Entonces, ¿qué nos llamaba? Con las imperfecciones. Trabajemos en la obra de Jesús y de Dios porque no vamos a dar ese salto que hoy Gixino se acostó y mañana se despertó y es como Francisco de Asís. No, ese Francisco de Asís le llevó siglos, le llevó luchas con él mismo, tratando de evolucionar y progresar. Así es. Entonces, bueno, nada más que yo le quería pedir para antes de retirarse que nos haga una oración de cierre que nos acompañe en esta tarde, noche de hoy. Está bien. Vamos a agradecer a nuestro Maestro Jesús y a todos los guías y protectores que han permitido esta reunión virtual, pero que llegue pues a muchos corazones y que cada día pues asumamos la responsabilidad para la cual vinimos a esta tarea, a la tierra, de ser instrumentos del Padre, de ser instrumentos para la luz. Nuestro Maestro Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la vida plena.
hagamos todo el esfuerzo en este tiempo, aprovechemos el conocimiento del Consolador prometido, sigamos al Maestro Jesús como guía y modelo. No importa las imperfecciones que tengamos, no importa las grandes dificultades por las cuales estemos atravesando, porque Jesús siempre está al timón del mundo. Las leyes divinas son sabias. Todas esas leyes que rigen el mundo están en nosotros. Entonces, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que ese suelo de la parábola del sembrador sea un suelo fértil para que esa semilla del evangelio, esa semilla del reino de Dios vaya creciendo en nuestros corazones. Que la abonemos con las lágrimas, con el sudor, con el esfuerzo, con el trabajo, pero que al final vamos entonces gradualmente a ir progresando y algún día vamos a ser entonces esos espíritus liberados y tendremos ya una plena conciencia y una plenitud en nuestro corazón. Que la bendición del Padre misericordioso llegue a todos los rincones de la tierra, especialmente a los que sufren, a todos aquellos que en esta hora están en los hospitales y no tienen cómo comprar una medicina, no tienen cómo pagar una operación, a todos aquellos que están sufriendo las guerras inútiles que generan tanto dolor y sufrimiento y destrucción, a todos aquellos que están hoy en la ilusión de una vida pensando que la libertad es absoluta, generando el sufrimiento mayor de sus vidas en los próximos ciclos reencarnatorios. A ellos, Señor, también te rogamos para que despiertes su conciencia. Bendícenos a todos, Padre misericordioso, y que la paz y el amor esté con nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. Que así sea. Que así sea, hermano Vázquez. Gracias de parte de ustedes, fraternal. Gracias a los amigos que nos siguieron en vivo y lo que es posteriormente grabado a través de las redes sociales. Y los invitamos a la semana que viene para seguir estudiando este tema de la ley de libertad. Hermano Vázquez, felicitaciones. Gracias por siempre estar dispuesto como representante de la doctrina espírita aquí en Venezuela. Y bueno, esperamos seguir contando con usted para las próximas clases de Más está decirlo. Siempre la orden. Un gran abrazo. Que tengan una feliz noche. Chao. Gracias. Feliz noche a todos.